Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Esto va a depender de la hora que ustedes vean este corto audio, que es más bien un audio explicativo para que les calce toda la materia que tienen que preparar para efectos del taller de la próxima semana, ¿no es cierto? Eh, Chiquillos, la verdad es que este es nosotros ya comenzamos a ver Convenio 69. Sin embargo, me parece que es necesario o indispensable, más o menos, hacer presente la manera en que vamos a abordar esto. Recuerden que ya no nos quedan muchas clases. Este tal vez debió ser el primer video y el segundo la clase que tuvimos el lunes recién pasado, es decir, ayer. Sin embargo, la verdad, voy a hacer mención a estos contenidos que se vinculan al convenio 169, pero que ustedes deben entenderlo antes, porque ayer hablamos de la relación del convenio, por qué existe el convenio, qué es lo que busca el convenio. Sin embargo, aparentemente, no sé si hice el suficiente hincapié, pero por eso dejo este video, el convenio 169 se encuentra incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Más, me recuerdo que un compañero de ustedes hizo referencia al rango del convenio 169. Efectivamente, si ustedes recordarán, el artículo 5 de la Constitución Política de la República, según la gran mayoría de la doctrina, entiende de que es una norma de reenvío, ¿cierto? Es una norma que permite la apertura del catálogo de derechos fundamentales, no solo aquellos que están establecidos en la Constitución. Derechos fundamentales, como ustedes saben, son aquellos que están establecidos en la Constitución. Eh, Sino que además abre ese catálogo a aquellos derechos humanos que no están reconocidos necesariamente en la Constitución, pero que se encuentran en aquellos tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran ratificados y suscritos por Chile, ¿no es cierto?, que se encuentran vigentes. El convenio 169, como todos ustedes saben, es uno de estos tratados, ¿no es cierto? Es un tratado que tiene, por su naturaleza, contiene normas relativas a derechos humanos y en particular a normas especialísimas, es decir, normas sobre pueblos indígenas. Y que tienen estas características que nosotros ya dimos, ¿no es cierto? Es decir, son normas que entran en contradicción con el ordenamiento positivo liberal, en términos de centrar en el sujeto en la colectividad y no en la individualidad, por eso hablamos de la permanente tensión entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Y el artículo 5 de la Constitución nos permite, no solo en materia indígena, sino que en todas las materias relativas a derechos humanos, consagrar lo que en doctrina española se ha denominado el bloque de constitucionalidad. Es decir, el bloque de constitucionalidad consiste básicamente en todas aquellas normas, principios, valores, disposiciones que, si bien no están establecidas estrictamente en el texto constitucional material, sí forman parte de nuestra Constitución en el sentido formal. Es decir, no están escritas en la Constitución, sin embargo, se entienden parte del ordenamiento de la Constitución, gozando en consecuencia del rango, a lo menos rango constitucional. Hay quienes sostienen de que en virtud del mismo artículo 5 se discutiría el rango toda vez de que podría incluso ser supraconstitucional, atendido que la soberanía reside en la nación, la soberanía reside en la nación y su ejercicio la realiza el pueblo y se encuentra limitada por los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, hay quienes sostienen que el rango es a lo menos constitucional. La definición de bloque de constitucionalidad es la que le acabo de dar, es decir, aquellas normas, principios, valores que se encuentran no escritos en la Constitución, pero que se entienden parte de la misma, porque han ingresado al ordenamiento constitucional en virtud de una norma de reenvío. Y esa norma de reenvío sería el inciso segundo del artículo 5, cuando hace mención expresa a los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran vigentes, ¿no es cierto? El bloque de constitucionalidad, aquí se condujo corriendo esto, es una unidad indisoluble, ¿sí? Está constituido por todas las garantías que ingresan en virtud de los tratados internacionales. Vamos a cortar esto, ya. Y le da fuerza y consolida, digamos, aquellos tratados, aquellos derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución, ¿ya? Y vienen a dar forma a aquella condición de lo que nosotros denominamos como Constitución en el sentido material. Es decir, no solo aquellas normas que están escritas en la Constitución, sino que también aquellas que se entienden parte de la misma. No sé, algo pasó que se corrió. O sea, el bloque de constitucionalidad, la verdad,
la doctrina del bloque de constitucionalidad, o la construcción de la idea del bloque de constitucionalidad, no es una idea chilena, es una idea española. Y se aplica en particular con las normas establecidas para la Convención Europea de Derechos Humanos, y que en Chile, a partir de construcciones doctrinales, han sido paulatinamente acogidas por los tribunales de la República. Y se ha ido conformando la idea del bloque de constitucionalidad que incorporaría, en materia indígena me refiero, incorporaría el convenio 169 dentro del texto de la Constitución material. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de derechos humanos, ¿no es cierto? Y aquellos derechos humanos que se encuentran reconocidos en el convenio 169. ¿Ya? Aquí está el contenido del bloque de constitucionalidad, ¿sí? La constitución política, el derecho convencional internacional ratificado, el derecho constitucionario internacional, el jus cogens y la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, aquí un par de precisiones. Bueno, creo que las dos primeras no tienen ningún tipo de complejidad, en consecuencia ustedes la entienden perfectamente. La Constitución, por supuesto, el artículo 5, evidentemente, norma de reenvío, el derecho constitucionario, el derecho internacional constitucionario, en materia de derechos humanos, de eso estamos hablando, no lo olviden. Sin embargo, el derecho internacional constitucionario prácticamente ya no existe, ¿sí? Se ha ido diluyendo producto de la alta densidad de codificación. Les voy a dar un ejemplo. Históricamente, el derecho del mar era un derecho eminentemente consuetudinario, ¿sí? Y uno de los primeros delitos internacionales de jurisdicción universal era el delito del filibusterismo, que no es lo que hizo el diputado Naranjo, no en ese sentido a lo menos, o piratería, que no es, ojo que los piratas no son los mismos que los corsos. Ahí si quieren me preguntan en clase cuál es la diferencia. Y históricamente, por cientos de años, siglos, el derecho penal del mar fue un derecho de carácter consuetudinario, hasta que en los años 80 se dicta la primera Convención Internacional del Mar, de la cual Chile es parte. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el derecho internacional consuetudinario lentamente se ha ido reduciendo. Es decir, ha ido perdiendo importancia, perdiendo espacio, producto de la codificación de las normas del derecho internacional. Hay ciertas normas que son más complejas de codificar, porque se trata de ciertos estándares que la comunidad internacional los da por sentado, y que en realidad ni siquiera es necesario que se escriban. Yo les voy a contar qué pasa con esto. Y eso es lo que se denomina el jus cogens, es decir, son normas imperativas de derecho internacional. Es la costumbre internacional en su sentido más fuerte, pero tan fuerte que es obligatoria. Y no solo porque se trata de costumbre, que también es una fuente del derecho internacional, sino porque el jus cogens, ¿sí? Así se denomina este elemento, el jus cogens son normas imperativas que son tan obvias que no requieren escrituración. A ver, me explico. Aun cuando prácticamente ya no quedan normas de jus cogens. Una norma de jus cogens era la prohibición de los delitos de lesa humanidad. Es decir, era tan obvia, los delitos de lesa humanidad son aquellos que afectan o que repugnan a la comunidad humana completa. El genocidio, las violaciones masivas, ¿no es cierto? El abuso sexual en contexto de guerra, los crímenes contra sujetos desarmados, no desalmados, desarmados, ¿sí? La ejecución de prisioneros, o la ejecución de población civil, que eran normas que no estaban escritas, no estaban, pasado. Ahora todas esas normas están contenidas en instrumentos internacionales. Respecto de aquellos de los crímenes de guerra, que por muy obvias que eran, no fueron respetadas, se transformaron en los convenios de Ginebra. Mientras que aquellas normas de lesa humanidad, o que prohibían los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, el apartheid, por muy obvias que fueran, finalmente terminaron siendo positivizadas, escrituradas en un tratado que es el Tratado de Roma, ¿no es cierto?, que consagra y reconoce positivamente los delitos de lesa humanidad, de lo cual Chile también es parte. El Tratado de Roma 1998. Entonces, las normas de jus cogens, al igual que la costumbre, que no es lo mismo, son parecidas, tienen elementos similares, pero no son lo mismo, la costumbre es mucho más débil que el jus cogens, espero que se entienda, ¿sí? El jus cogens es una norma
que no está escrita, o era una norma que no está escrita, ya no me recuerdo ninguna norma de Jus Cogens que esté vigente, están todas prácticamente escritas, puede haber alguna, y si ustedes saben de alguna, por favor denme el dato, voy a buscar en todo caso. Pero el Jus Cogens es tan obvio, tan fuerte, tan importante, que no era necesario escriturarlo. Todos sabemos que matar civiles en un contexto de una guerra no requiere escrituración para saber que es malo. Pues bien, a partir del año 98, prefirió la comunidad internacional escribir esas normas de Jus Cogens. En consecuencia, tanto la costumbre como las normas de Jus Cogens van perdiendo espacio en el contexto de fuentes del, no solo del bloque de constitucionalidad, sino que del derecho internacional, sino que del derecho internacional público. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día lo que prima es la codificación. Es decir, hay una proliferación de tratados. Por ejemplo, el principio de no discriminación, que es una norma, que es un principio transversal, horizontal a toda la legislación, hoy día se ha ido especificando, por ejemplo, en normas y tratados o convenciones específicas, como por ejemplo aquellas que prohíben toda discriminación contra la mujer. Tal vez no era necesario dictar esa norma, pero atendido de que para algunos países no era tan obvia, fue mejor escriturarla. No sé si me voy explicando con esto. Lo mismo pasa con los derechos del niño. No hay ninguna norma en los tratados seminales del derecho internacional público, que son los pactos del 66, que diga que los niños pueden ser discriminados de alguna manera. Pero atendido que en los hechos esta norma no se respetaba, resultó necesario dictar una convención de los derechos del niño. Entonces, ese tipo de cosas que formaban parte antiguamente del Jus Cogens, hoy día se encuentran codificadas en consecuencia, tanto la costumbre como el Jus Cogens han ido perdiendo espacio. Y finalmente, tercera fuente o tercer contenido del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia. La jurisprudencia, comillas, con los mismos inconvenientes que tiene la jurisprudencia en el nivel nacional. Es decir, solo rige para el caso concreto. ¿Cuál es la ventaja de la jurisprudencia? La ventaja de la jurisprudencia es que nos permite aclarar el sentido y alcance de algunas normas de tratados internacionales que se caracterizan por su ambigüedad y amplitud. La jurisprudencia de los ordenamientos, de los sistemas de protección nos permite ir decantando estos contenidos y fijando el sentido y alcance. Por ejemplo, el sentido de la concepción de tierras indígenas y territorios indígenas, que está por primera vez abordado en una sentencia que tiene el efecto relativo, como todas las sentencias, en el juicio de Aguas Tigni, que es el juicio de Nicaragua contra las comunidades Sumu, Rama y Misquitia, contra el Estado de Nicaragua, que por primera vez se obtiene en un tratado, en una sentencia internacional, el reconocimiento de derechos colectivos a favor de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y de ahí se ha ido decantando una doctrina que ha ido perfeccionando ciertos derechos, que ha ido delimitando de mejor manera qué debemos entender por consulta, cómo debemos compensar a los pueblos indígenas, cómo debemos realizar o cómo se expresa la autodeterminación. Sin embargo, ustedes ya saben, la jurisprudencia no tiene fuerza obligatoria, porque las sentencias de nuestros sistemas solo tienen efecto relativo, ¿sí? Pero nos permiten ir delineando los contornos de estos derechos que nos pueden parecer difusos. Entonces, con esto que acabo de decir, nosotros tenemos cuál es el contenido del bloque de constitucionalidad y ya tenemos los conceptos. Solamente para terminar, comentarles de que toda la materia del convenio 169, al igual que de la ley indígena, entran en nuestro taller que vamos a realizar el día 15 en la tarde después de clase. Yo me comprometí a dejarles un último audio en relación al convenio 169. Ese último audio yo espero que ustedes lo preparen para efectos de resolver todo tipo de preguntas o dudas que pudieran existir el día lunes y abocarnos precisamente a profundizar, a darle más vueltas, a resolver aquellas dudas o consultas que pudieran existir, ¿sí? Yo les he dejado recientemente un manual completo de la Universidad de Chile sobre el convenio 169. Por supuesto, no es necesario que ustedes lo lean completo, ¿sí? Lo que sí me interesa es que ustedes entiendan o profundicen aquellos aspectos relevantes del convenio 169 y se entenderán por relevante aquellos aspectos que hemos tratado profusamente en clase, ¿sí? Por ahora estamos en la parte introductoria. En el próximo audio, que les voy a subir de inmediato, probablemente mañana en la mañana, nosotros ya vamos a entrar con el grueso, con el contenido del convenio 169, es decir, con la carne, dejando de lado los choripanes. Chiquillos, yo con esto los dejo, espero que tengan una excelente semana, y el día lunes, ya saben, nos reencontramos para efectos de cerrar el convenio 169 y con eso ya poder proceder a la evaluación. Lo último que quiero comentarles, chiquillos, es que el manual que les acabo de dejar, o que les dejé esta mañana,
Es un manual que tiene muchas citas de jurisprudencia. Yo los recomiendo que lo lean, no lo lean completo, lean las partes fundamentales, el derecho a la tierra, al territorio, el acceso a los recursos naturales, los derechos políticos, la consulta. Y además de eso les dejé un video sobre consulta, chiquitito, en el cual me tocó trabajar hace algunos años atrás cuando trabajaba en la Diego Portales, que les recomiendo que vean porque les permite clarificar algunas dimensiones que a lo mejor no están lo suficientemente claras. Habiendo dicho eso, yo me despido y espero que espero reencontrarnos, que nos reencontremos el día lunes. Que estén muy bien.